cómo se produjo, con qué se produjo, si el material con el que se produjo estaba contaminado, qué tipo de material era, si fue jugando el sitio donde estuvo sucediendo esto. Y también hay que tener muy en cuenta que muchas de las ocasiones son situaciones médico-legales que nosotros tenemos que reportar de manera puntual. Y después de haber hecho una historia clínica completa y una historia detallada de cómo sucedió el trauma ocular, pues hacer una evaluación oftalmológica completa. Fíjense que aquí, como vamos a ver posteriormente, la agudeza visual, que es el número 1 de la exploración oftalmológica, se vuelve fundamental. Porque a partir de la agudeza visual vamos a empezar a calificar nosotros a nuestro paciente y con esa calificación le vamos a dar un pronóstico. Otra de las cosas importantes de esto es no solamente que nos podamos comunicar entre nosotros de manera eficiente, sino que nosotros podamos dar como se hace el trauma craneoencefálico, que se da un score. Aquí también tenemos que dar un número que nos diga, que nos indique qué tan lastimado está el ojo y qué tantas posibilidades tenemos de recuperar visión. Esto en términos legales, en términos de la información para el paciente es muy bueno. Fíjense que también, como otra anécdota, ha pasado muchas veces que llegan ustedes y ven un ojo con quemoso, con un blefaroespasmo muy importante. Al abrir el ojo se ve el ojo con sangre y no se alcanzan a ver estructuras fácilmente, y nosotros con mucha facilidad decimos al familiar, al paciente: oye, pues el ojo está prácticamente perdido, y le ponemos o le planteamos un panorama en el cual el paciente pues casi está al punto de la depresión total. Y si evaluamos bien ese ojo, vamos a ver que son situaciones que se pueden remediar, y que finalmente, haciendo estos scores, vamos a ver que ese ojo va a tener un potencial de visión muy bueno. Existen otras veces que vemos un ojo que está tranquilo por fuera, es un ojo blanco, nada más que tiene pues una falla en los reflejos pupilares, y su agudeza visual está muy mala, pero el ojo se ve muy tranquilo, llega con ustedes o con nosotros o conmigo: oye, doctor, pues el ojo se ve muy bien, yo creo que le va a ir bien, déjeme ponerle esteroide, hacerle esto y lo otro, y al asomarnos pues tenemos una avulsión del nervio, por ejemplo. Entonces, ahí volvemos a caer en este mismo error de no clasificar adecuadamente y no tomar esa clasificación para dar un pronóstico adecuado. Fíjense que toda esta lista, pues hay cosas que me gustaría comentar con usted. La campimetría, pues obviamente para hacerla por confrontación no tiene ningún caso, no se puede hacer, no se debe de hacer una campimetría de otro tipo. El examen pupilar vuelve a ser importante, porque como vamos a ver, el defecto pupilar aferente es otra de las consideraciones que tenemos que tomar muy en cuenta. Y en el score también va a tener una puntuación que va a afectar de manera importante el pronóstico. La presión intraocular, pues normalmente la diferimos, no hay por qué tomarla. Sabemos que hay, a menos que tenga alguna consideración especial, como vamos a ver en otro de los puntos, hay veces que no sabemos si tenemos o no una herida intraocular, no sabemos la magnitud de esta herida. Entonces, al momento de tomar la presión intraocular, si tenemos una presión intraocular baja, tenemos al asomarnos un hemoglobitis, bueno, pues ya podemos empezar a presuponer que tenemos pues alguna situación en el polo posterior. Pero a veces, bueno, pensamos que todos los estallamientos deberían tener, o todas las rupturas de ahí, y así caemos todos. Oye, te mando un estallamiento, pues ya no se llaman así, que se llaman rupturas. Bueno, tenemos una ruptura en donde le tomo la presión y está alta. Pues sí, en ocasiones no siempre nos va a presentar presión intraocular disminuida, se nos puede llegar a tener presiones intraoculares elevadas. Podemos llegar a tener alteraciones en la morfología de las pupilas por un espasmo, por ejemplo, del cuerpo ciliar, y no tener mucha relación con la vía aferente visual. Entonces, así hay que tomar en consideración varias cosas. La motilidad ocular es otra que hay que tomarla en cuenta, y pues obviamente evaluar el segmento anterior, posterior, la imagenología. Pues estábamos platicando con otro doctor y me dijo: oye, es que yo siempre les tomo una ecografía porque me sirve como un dato legal para nosotros saber si ese ojo estaba roto en su pared posterior o no estaba roto, o
pues mira, si seguimos este score de manera puntual, nos vamos a quitar esa necesidad de hacer este tipo de estudios, porque el score per se nos va a dar ese soporte legal que nosotros vamos a necesitar. Ahorita que lleguemos a eso, van a ver ustedes que si le ponen su score final, con eso es suficiente para saber si ese paciente estaba en proceso de recuperación visual o si ese paciente desde un principio ya no tenía pronóstico visual. Y a veces pues no requerimos hacer ese estudio de imagen, a menos que lo consideren importante para una situación muy especial. Lo que yo creo que sí es importante hacer, o sea, muy importante hacer sería, por ejemplo, tomografía, ¿verdad? Si estamos pensando en alguna fractura de nuestra pared orbitaria, y la tomografía pues, nos va a dar una idea si tenemos corpusculación intraocular, también de las estructuras intraoculares. Si necesitamos nosotros hacer un estudio más detallado de las partes blandas del sistema visual, pues entonces haríamos una resonancia magnética, nada más que aquí hay que tomar en cuenta que la resonancia magnética queda proscrita si tenemos un cuerpo intraocular metálico, ¿verdad? Entonces, pues hay diferentes situaciones. La electrofisiología pues, la dejamos en casos en donde pues, ya tengamos dudas en cuanto a nuestras posibilidades de recuperación visual, que tengamos dudas si el paciente ve o no ve, podemos hacer obtención de visiones evocados o un electrocardiograma. Esto es lo que decía de las situaciones especiales, porque los pacientes pediátricos, los pacientes ancianos son pacientes que requieren de un manejo especial. Muchos de ellos están relacionados o a maltrato infantil o a maltrato del adulto. No es algo infrecuente y hay que tomarlo en cuenta porque es algo que sucede en muchas ocasiones y no nos percatamos de ello. Fíjense que aquí hay, como ya vimos la película pediátrico, normalmente se relacionan las lesiones a ifemas, a lesiones anteriores, a lesiones corneales. Y en los pacientes ancianos es al contrario, normalmente son accidentes que involucran la zona 3, que es la zona del polo posterior, en donde frecuentemente tenemos rupturas porque se caen, se golpean de manera directa y tenemos estas rupturas del globo ocular, ya sea que sean pacientes que son operados de catarata, pasa con mucha frecuencia. Otro paciente, me gusta comentar anécdotas o pacientes así porque de ahí es donde aprendemos un poquito más. Este paciente es papá de médico, llega, tenía un trauma ocular y se repara de manera primaria y llega conmigo y esto fue hace unos 4 o 5 años y yo creo que yo ahí en esta ocasión cometí el error de no aplicar este score y pensar que era algo más o menos fácil de resolver, sin pensar que era una ruptura, que ya estaba hablando de un pronóstico muy reservado, que venía en PL o MM de visión, que siendo un pronóstico igualmente, que tenía alteraciones de los reflejos pupilares. Entonces, ahora que veamos el score, van a ver, oye, tú, ¿cómo te atreviste a dar el pronóstico a ese paciente? Bueno, así lo dice. El ojo no se había tan lesionado y ya había sido reparado, llevaba algunas semanas después de la reparación y yo entro y ofrezco un pronóstico. Obviamente el paciente no recuperó pronóstico, no recuperó visión y bueno, pues se me cargó la cancha de la pistola mía, ¿no? del otro compañero. Pero eso fue por una mala evaluación, tomé una mala decisión a partir de no haber hecho esto que estoy platicando. Otra consideración es qué hacer con aquellos pacientes que quedan ya sin visión. Antes era fácil decir, vamos a viscerarlo, vamos a nuclearlo, porque la oftalmia es simpática, por lo que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, fácilmente nos decidíamos hacer procedimientos en los cuales quitábamos el globo ocular o eran mutilantes. Ahora hay que tratar de no ser tan agresivos y tratar de mantener el globo ocular aún sin percepción luminosa. Eso sí hay que cerrarlo, ¿eh? Hay que cerrarlo bien, hay que dar el manejo adecuado, esteroides y todo eso que ustedes ya bien saben, pero hay que darle oportunidad por dos cosas. Uno, la situación médico-legal, y la otra es porque la situación psicológica del paciente. Al paciente, si lo mutilamos, si lo amputamos de primera instancia, y sobre todo son pacientes que están medio inconscientes, o sea, están en una conciencia relativa después de un evento traumático,
lo metemos a quirófano, no, pues quitas